Buenas tardes a todos. Estamos en FM 90.3, Aires Lavallinos, la radio del IES 9024, y estamos en el marco del quinto Congreso Provincial de Alfabetización y Literatura, este quinto encuentro que se realiza anualmente en nuestra institución. Esta mañana hemos tenido paneles de expositores, talleres, y luego de un breve receso continuamos con más expositores y en este momento todavía se están realizando muchos talleres, por lo tanto tenemos a una parte importante de la comunidad lavallina y de otras partes de la provincia reunidos aquí en el Centro de Educación e Investigación Lavalle, en Villa Tulumaya. Bueno, y en este momento nos acompaña Daniel Feldman. Él es licenciado en Ciencias de la Educación. Es profesor titular de Didáctica 1 y Diseño Curricular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor del seminario El Currículum Universitario en la Maestría en Currículum de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor de seminario en el Currículum Universitario, Maestría en Docencia Universitaria, Universidad de Buenos Aires, profesor de seminario, enfoques de enseñanza, carrera de especialización en docencia al nivel medio, Universidad de Buenos Aires. Bueno, los antecedentes de Daniel son muchísimos. Entonces, ahí te ayudo un poquito porque sí, es muy extenso. Vamos a compartir apenas unos pequeños recortes porque ha participado en muchos proyectos de investigación, ha hecho varias publicaciones, es más, hasta ha recibido distinciones. Esta la voy a nombrar. Mención de honor, mejor libro de educación de edición 1999 por ayudar a enseñar. Así que bueno, vamos a nombrar esa distinción y ahora vamos a empezar con la entrevista, porque la verdad que si tenemos que leer todo el currículum es muy extenso, pero sí yo les voy a comentar que he estado leyendo mucho el currículum y que algunas de las preguntas han surgido de la lectura de su currículum. Así que bueno, me voy a animar a preguntar desde ahí, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Buenas tardes. Bueno, Daniel, para empezar, lo que usted quiera decir, pero yo empezaría preguntándole, hay algunos materiales en los que ha hablado de modelos y enfoques de enseñanza y ha planteado una perspectiva integradora. Yo diría que más que una perspectiva integradora, el planteo es de una perspectiva pragmática, una perspectiva instrumental, que consiste en darle a los modelos y a los enfoques menos valor ideológico, digamos, algo por lo cual hay que optar como cuestiones vitales muy fuertes, y darle más bien un carácter instrumental, que es como la humanidad ha considerado y ha armado gran parte de su desarrollo, y pensarlos como herramientas que sirven para resolver determinadas cuestiones, sin meternos demasiado en caminos muy confrontativos, que ha sido un camino muy usual de la pedagogía. O usted hace como yo digo, o usted está totalmente equivocado y conduce a la escuela a su perdición. Me parece que ese planteo ya conviene dejarlo de lado. Esos planteos, estas diferentes opciones, ¿aparecen en el currículum? ¿Están explicitados o el docente dentro de todo tiene libertad para moverse, digamos, quedando en el campo de su propia didáctica dentro del aula? ¿Cómo ve la situación en Argentina, tal vez? Sí, que depende porque es una situación cambiante, porque depende de algo que está relacionado con el gobierno de la educación por un lado y los márgenes de libertad y autonomía de las escuelas, y con la forma de pensar el currículum por el otro. Normalmente la tendencia fue más a un currículum que estableciera el contenido, o sea, el marco del conocimiento escolar, dejando decisiones didácticas más libradas a la escuela. No siempre ha sido así, por supuesto, cuando uno mira los planes de estudio de educación primaria, por ejemplo, de las primeras décadas del siglo XX, hay en ellos una pedagogía oficial que se impulsa, relacionada en ese momento con el intuicionismo, bueno, lo que eran las formas de mirar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, estaban planteados en forma muy escueta.
difícilmente tuvieron un poder regulador tan importante desde el currículum. Ahora, finales del siglo XX e inicios del XXI, estamos asistiendo cada vez más a currículum que tienen más densidad didáctica internamente. Y sobre todo en el tema del área de este congreso, que es el área de lengua o actualmente de prácticas del lenguaje, en el cual algunos currículum no solo dicen de qué habría que tratar la enseñanza, sino cómo esta debe ser llevada adelante. En ese sentido hay una restricción del margen de autonomía de las escuelas, del maestro y del profesor. En una de sus exposiciones, en la de esta mañana, ha planteado cómo la escuela ha tenido a lo largo de la historia distintas misiones y en esas misiones también cuál ha sido su función, es decir, el para qué y entonces el cómo se desarrollaba esa institución educativa y los distintos roles, cómo iban funcionando para cumplir con esa misión de la escuela en un contexto determinado. Hoy, ¿cuál es la misión y cuál es la función de la institución escolar? Yo lo planteé un poco esta mañana, está relacionado con lo que hoy se está llamando inclusión, y yo creo que tiene que ver con una redefinición de cuáles son los niveles educativos imprescindibles para una ciudadanía integrada, mucho más compleja que la que hemos conocido hasta ahora, porque lo que lentamente empezamos cada vez más a trabajar es sobre la propia idea de democracia, del tipo de sociedad que queremos, en sociedades que no necesariamente son más complejas que antes, pero que reconocen más su propia complejidad, asumen más sus diferencias, y por lo tanto tienen que dar nuevas pautas de participación. Y creo que eso vale para todo el mundo y particularmente en América Latina, donde yo no diría que estamos reinventando, pero estamos rehaciendo nuestras democracias después de los largos periodos autoritarios y de volver a encontrar por primera vez senderos constitucionales de larga duración en Argentina, pero no solamente en Argentina, pero que obligan a volver a pensar en la democracia habida cuenta también de la década de los 90 y de cierto arrasamiento del papel del Estado y de las sociedades en la protección de la vida de sus ciudadanos. Hoy día tenemos que volver a repensar las formas de representación, de gobierno y de participación popular, y eso creo que tiene un impacto directo sobre la educación. Para mí, la nueva misión o las misiones renovadas están relacionadas fuertemente con esto, sobre todo porque aumentar la obligatoriedad de la escuela a la escuela secundaria no es solo decir que queremos más años de educación de lo mismo, es concebir de otra forma la educación básica para todo ciudadano. Y ahí creo que se empiezan a redefinir las funciones y que van a impactar en el currículum, el conocimiento escolar, la pedagogía, el formato escolar, el dispositivo escolar. Todo eso debe ser pensado de nuevo, sobre todo porque ya lo que cambia de modo muy importante es que la escuela no puede funcionar más por selección. Y cuando cambia la función selectiva, hay que pensar las cosas de nuevo. Y en ese marco que entonces el papel del docente más que nunca es pero muy importante y como muy concreto, porque ¿en qué estrategias debería pensar este docente que tiene que pensar en la democratización y el poder, podríamos decir de alguna forma, que tiene el docente en ese proceso de democratización y de que los saberes, los aprendizajes, las construcciones sean para todos? Yo creo que por ahí habría que correr un poquito el eje de la cuestión, porque la mejora es un efecto del sistema, y no del docente, ni siquiera de los docentes, ¿sí? Creo que uno tiene que apuntar a una modificación del escenario, y tiene que ser más interactiva. Es qué tiene que hacer el docente, pero en qué marco, en qué escenario, en qué tipo de escuela. Y eso no depende solamente del docente, eso depende de otras cosas, entre otros del Estado, de la propia comunidad. Me parece que empezar a pensar cómo se crea sinergia entre un conjunto de fuerzas. Si no, la responsabilidad que le otorgamos al docente es mucha y tal vez sea demasiada. Porque la escuela
ha funcionado con los docentes, pero porque creó un dispositivo. Ese es el que estructuró la función docente y la sostuvo. Si queremos cambiar las cosas, no solo tenemos que pedirle a los docentes que cambien. Hay que cambiar el conjunto de la estructura o del sistema, o si ustedes quieren, del escenario, que haga que se cree una sinergia entre el cambio que hagamos las personas más los cambios que haga la estructura, que se empiecen a ir retroalimentando y a tener a jugar las políticas públicas, no solo de financiamiento, ¿no? Políticas en general respecto a la escuela, el rol que le demos a la evaluación, a la promoción de la mejora, a distinguir entre las buenas escuelas, que las hay, y otras escuelas que no funcionan tan bien. Bueno, empezar a hacer un conjunto de cosas que no nos hagan pensar solo en la figura del docente, porque es una manera de limitar el problema y de sacarse responsabilidades de encima de parte de otros que tienen mucho que hacer también. Bien. También planteó puntualmente algunas, no sé si principios, orientaciones, pero habló, por ejemplo, de la diversificación de oportunidades, de posibilidades, la flexibilización. Sí, porque hay que reconocer que la escuela, yo lo planteé, funcionó bien hasta un momento y hasta el cumplimiento de una etapa en base a mucha estandarización, unificación, homogeneización. Eso tenía su contrapartida, una segmentación, otra es pérdida de escolaridad por parte de alumnos, digamos, y selección. Cumplida la etapa de universalizar la educación básica hasta donde la concebimos, 7, 8, 9 años hasta ahora, y planteadas nuevas misiones, hay que reconocer cuando uno cumple una nueva etapa, también uno levantó el piso y tiene que pensar de nuevo el instrumento que lo llevó al cumplimiento de esa etapa. Y creo que ahora, y no soy el único, esto es muy compartido por mucha gente en este momento, parece muy difícil que podamos responder con un dispositivo tan homogéneo y estandarizado a situaciones tan diversas y complejas. Y como en algún momento señaló Pierre Bourdieu, sociólogo de la educación, ya en los 70, dice, ofrecer lo mismo a personas diferentes es estatuir las diferencias. Y sabemos el origen de esas diferencias como diferencias sociales. Entonces ya no podemos responder con el mismo dispositivo, creo que pensar en cómo flexibilizarlo, abrirlo y diversificarlo, pensando siempre en cómo esa diversificación al mismo tiempo mantiene el principio de equidad. Porque la escuela, sobre todo la escuela media, respondió a la expansión mediante diversificación, pero una diversificación que le daba cosas distintas a personas de orígenes sociales distintos y con futuros sociales también distintos. Entonces, el tema es cómo diversificamos manteniendo un principio de equidad. Entonces aquí sí al docente le toca, digamos, incluir en sus prácticas una profunda reflexión de cuestiones éticas también. Digamos, muchas veces escuchamos cuando los docentes dicen son los chicos los que no estudian, no aprenden, y es porque están en un paradigma en donde, digamos, planteados desde un paradigma en donde yo tenía que preparar esta clase y eran los alumnos los que tenían que responder, y ahora hay un cambio en esa, si bien no es toda responsabilidad del docente, sí el docente tiene una responsabilidad que es adecuarse a estos cambios. Sí, digamos que lo que cambió es que ya no podemos esperar que los alumnos se ajusten a la escuela. La escuela va a tener que ajustarse a ellos porque los tiene que empujar, los tiene que llevar en un camino largo y los tiene que llevar con éxito hasta el final. Ahí hay un cambio. Pero insisto, me parece que no solo tiene que ser en que el docente modifique esta posición, sino que también queremos un escenario en el cual se vea que es posible hacerlo. Porque si está librado a los esfuerzos de cada uno, la sensación de que es difícil o aún imposible es fuerte, y esto no es razonable. Esto no es tarea de uno solo. Y tampoco es tarea de muchos, pero sumados uno a uno. Es tarea de cómo funciona el sistema, y hay que pensar las cuestiones como efecto del sistema, y hay que pensar dar respuestas de ese tipo. Función del Estado principalmente, con otros actores también asociados. Yo creo que función del Estado con otros actores asociados, por supuesto. Hay veces que el Estado necesita, no el Estado un suplemento, pero hay otros actores de mucha dinámica y que hay que empezar a reconocerlos. Y me parece que
entre otras cosas, uno de los desafíos, yo creo en Argentina, pero también en el continente, insisto, es fortalecer lo que se llama sociedad civil. Y sé que esto puede ser leído de muchas maneras, porque la tradición argentina, todo lo que no es Estado parece mercado. Yo creo que hay que salirse un poco de esta dicotomía. Hay formas de la participación social que no son mercado y que no son Estado. Bueno, las empresas recuperadas, por dar un ejemplo. O sea, hay formas de la vida social, la participación social, que implican formas de democracia más directa, participativa, que también hay que tener en cuenta en esta cuestión educativa, porque a veces logran interfaces e interacciones mejores que el propio aparato estatal, que tiene algunos límites, a veces hasta de legitimidad para gestionar esto. Así que hay que buscar diálogos más virtuosos en ese sentido. Pero por supuesto el Estado, yo creo que va a seguir siendo por mucho tiempo el actor principal. Bueno, yo quisiera retomar esta exposición de la tarde, porque seguramente muchos de los oyentes no han asistido, pero retomar una idea que quedó ahí en mi mente, que es esto de acompañar con las herramientas para que los sujetos de aprendizaje se construyan, recreen. Esa idea, ¿qué puede transmitir a los oyentes sobre eso que fue retomado tantas veces en la exposición? Y creo que en los distintos oyentes o personas que han asistido ha quedado como una idea bastante importante. Philippe Mérier en Frankenstein Educador dice en un momento que la enseñanza lo que hace es regalarles a las nuevas generaciones la condición del humano. Esto es su principal. Y la condición del humano es una condición de las herramientas como para hacernos lo que podemos ser y lo que seremos. Y en este caso está muy claro que la escuela, el profesor, el maestro juegan un rol de mediación sumamente importante. Si asumimos que en última instancia el que aprende, el que crece y el que se hace es el propio alumno, es el propio niño, el propio joven, y que nuestra tarea es apoyar eso. Claro que ahí se crea siempre un espacio muy ambiguo de cuánto es el apoyo, hasta dónde llega y cuáles son las relaciones de ajuste entre una cosa y otra. Me parece que como programa general para la enseñanza es un programa válido y valioso que se podría tener en cuenta. Sobre todo teniendo en cuenta de que, digamos, cada vez más la sociedad fuera de la escuela ofrece muchas instancias de aprendizaje, ni siquiera puedo decir la palabra controlar, ¿no? Ni siquiera visualizadas por la propia escuela. Por lo tanto, no podemos saber hasta dónde somos capaces de llegar, ni siquiera sabemos hasta dónde estamos llegando realmente. No hay una forma de evaluar ese conocimiento adquirido por fuera de la escuela. Sí. ¿Qué alternativas le queda a la escuela? No, está claro que si uno toma eso como un hecho dado, la escuela necesariamente debería repensar lo que hace. Por esa razón, no puede competir con ello y no tiene sentido que compita. O sea, no solo el flujo informativo, sino el tipo de representación que ese flujo informativo tiene es muy superior a lo que la escuela puede hacer con tiza y pizarrón, está claro. Entonces no tiene sentido que entre en un terreno en la cual necesariamente va a ser superada. De única fuente de información pasa a ser una de las múltiples, y dentro de las múltiples no es la más aventajada. Ahora, seguramente la escuela tiene que replantearse en hacer aquello que los demás no pueden hacer. El tema no es la información, sino los códigos con los cuales la información es manejada, algo que esta mañana planteaba Cecilia Sagol con muchísima claridad. Eso requiere de un interlocutor. Y la escuela por ahí debería cumplir el rol de ser el interlocutor que ayude a ese tipo de enfoque y procesamiento. Ahora, para eso tiene que estar capacitada. Eso es una cosa. Sin embargo, hay que reconocer que todo ese mundo informativo que conocemos hoy no es igual para todos. Para muchos sectores de la población y para muchos sectores sociales, la escuela sigue siendo el punto principal de información, de acceso al conocimiento, de conocimiento de la variedad cultural, etcétera, etcétera, que es su rol permanente todavía. Entonces,
está muy bien mirar ese punta de avance, pero te voy a recordar que eso todavía no es para todos, y debemos evitar que la escuela cambie funciones y no mantenga las que tiene que seguir manteniendo por una cantidad de tiempo que todavía no sabemos cuánto es. Pero mientras tanto hay que seguir manteniendo y bien fortalecido ese rol. Digo esto porque a veces pasa, pedagógicamente nos pasa mucho, que cuando aparece una nueva tendencia, ya la damos como una tendencia definitiva. Para todos, lo anterior no lo hacemos más y ahora hacemos todos esto nuevo. Hay que empezar a hacer esto nuevo, solidificando y potenciando muy bien lo que hacíamos antes, porque para muchos la escuela sigue siendo el principal punto de relación con el conocimiento allá afuera, digamos, el conocimiento que trasciende la comunidad o la localidad en todo sentido, socialmente incluso, y eso hay que seguirlo manteniendo, digamos, porque va a durar un tiempo largo todavía. Entonces, y evitar que pensemos la educación solamente como la educación de los sectores medios, de mayor acceso cultural en la sociedad. Daniel, mi pregunta es, en este marco de reorganización, de mantener las funciones de la escuela, de reconstruirlas, del surgimiento de nuevas tendencias, para este docente que se encuentra a diario con sus alumnos, ¿qué sugerencias daría? Yo tiendo a pensar, creo que ya por ahí, a fuerza repetitivo, que hay que pensar en unidad mayor, hay que pensar como mínimo en la unidad escolar. La tendencia a pensar por supuesto, la escuela es un sistema de aulas donde cada docente especializado cumple una función en un lugar específico, pero el sistema de aulas tal como está pensado era también una visión sistémica, porque era como una parte de un engranaje completo. Con el tiempo el engranaje se fue diluyendo un poco por distintas razones, y el docente quedó visualizado muy como un actor individual en un espacio muy singular. Si no logramos cambiar esto y pensar en la escuela como escuela, la institución como institución, en la organización como organización, va a ser muy difícil darle alguna pauta para ayudarlo a él, porque es difícil ayudar a un docente, porque el que funciona es el conjunto de la estructura. Y en muchos casos hay buenos docentes, pero mucho más hay buenas escuelas. Y normalmente uno nunca sabe, claro, parece la historia del huevo y la gallina, por qué la escuela fue buena. Yo tiendo a pensar que un ambiente enriquecido que funciona mejor saca de cada uno lo mejor y termina produciendo mejores docentes. Y que no deberíamos pensar que debemos tener muy buenos docentes para poder tener una buena escuela, que parecería la verdad más evidente. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en tener buenas escuelas para poder tener buenos docentes. Y el camino es inverso. Y hay que pensar en la escuela, en la estructura, y ahí se aparece el rol de las políticas públicas, del Estado, de intervenciones de todo tipo. Hoy por hoy, lamentablemente, más bien por fuera de la escuela, bueno, como el programa de ustedes en la provincia, el de Mendoza Leer y Escribe. Mendoza Leer y Escribe, que estuvo relacionado con algunos otros programas que estaban justamente en manos del tercer sector y no conveniando con el Estado, que muestran cómo dispositivos muy sencillos generan sinergias internas donde la escuela aprende a mirarse, a investigarse, a generar dispositivos didácticos y a armar un trabajo cooperativo que es el que termina yendo a la mejora, lo cual nos hace mejores a los que estamos trabajando, porque todos aprendemos en el proceso. Bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por asistir al 5º Congreso. Ha sido muy enriquecedor su presencia. Y bueno, podríamos hablar mucho más, pero vamos a ir cerrando y seguramente en otra oportunidad volveremos a contar con su presencia. Por supuesto que el 109024 está siempre abierto para cuando quiera visitarnos y seguramente lo volveremos a invitar. Bueno, les agradezco mucho la conversación y el evento, que en general fue muy interesante para mí y, si se permite decirlo, muy disfrutable. Y eso es importante en un evento también. Bueno, entonces, antes de cerrar, vamos a pedirle que él, desde su mirada, porque a ver, nosotros podemos decir, y esto funcionó mejor que el año anterior, esto vimos como más motivado a la comunidad, participaron, pero eso, ¿qué vio de las distintas dimensiones? Esto que dice, bueno, le pareció bien, le gustó, ¿qué es lo que le gustó?
A ver, en general fue una propuesta interesante. Yo no tengo un punto de comparación, por supuesto, porque es mi primera participación. Pero se vio a la gente muy involucrada, se la vio interesada en un sistema de organización que funcionó adecuadamente, a mi gusto, con buena variedad de actividades y de propuestas, y en algo concentrado, lo cual no siempre es tan fácil de resolver en un solo día, una variedad interesante que permita que la gente participe, que pueda sostener la participación, que no se agote excesivamente. En ese sentido me pareció muy interesante, y sobre todo esta combinación para mí muy linda, que fue entre momentos más reflexivos o teóricos o conceptuales, como las conferencias, más participativos como los talleres, y más experienciales como el panel de escritores, que me pareció un acierto muy, muy interesante para el tema de este congreso. Me parece una linda combinación, por eso digo, me pareció disfrutable, a mí por lo menos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. A ustedes.